Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí en este aula virtual para explicaros en esta tarde o en este día otro tema muy interesante, creo yo, porque hoy os voy a hablar de los orígenes paganos de la doctrina de la predestinación. Este es un tema muy complejo y muy delicado, porque estamos hablando de la raíz y estamos tocando la esencia doctrinal de muchas congregaciones y denominaciones del cristianismo. Además, sobre esta doctrina se han generado grandes divisiones dentro de la comunidad cristiana, inclusive dentro del catolicismo y un ala del protestantismo, y entre incluso los protestantes evangélicos, pues ahí también hay muchas divergencias en torno a este tema. ¿Por qué? ¿Por qué tanta división? Porque, como digo, es un tema que tiene que ver con la salvación, y la salvación es un tema esencial de la vida cristiana. Sobre este tema surgen algunas y lógicas preguntas, como por ejemplo, si somos salvos por gracia, ¿quiere decir esto que estamos todo el mundo predestinados a una salvación? ¿Dios escogió a algunos para salvación y a otros para condenación? Esto sería la doble predestinación. ¿La sangre de Cristo solamente se derramó por los salvos? Esto sería la redención limitada. ¿O acaso derramó su sangre de forma universal para todo el mundo? Pero para realmente entendernos y saber de qué estamos hablando, quiero ir en esta tarde a traeros una información que creo muy necesaria. Y es hablaros de la etimología del término predestinación. Para quien no lo sepa, la etimología es una ciencia que estudia el origen y el verdadero significado de las palabras. Entonces lo que voy a hacer es definir etimológicamente el término predestinación. Realmente esta palabra solo aparece en dos ocasiones, dos versículos de todo el Nuevo Testamento. Una es en Romanos 8:29, donde dice taxativamente: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la segunda y última ocasión en la que aparece es en Efesios 1:5, donde dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados por hijos suyos por medio de Jesucristo. El término predestinación, y vamos a ir a definirlo etimológicamente, es un término más teológico que exegético, porque no aparece en los escritos más antiguos que tiene el Nuevo Testamento con ese rigor que la teología sistemática ha elaborado por muchos siglos, ya que en realidad la palabra auténtica que aparece en esos escritos antiguos de los dos textos que he citado no es predestinación, sino proorizo, con dos oes, proorizo. La palabra proorizo viene del griego y significa llamar, llamó, convocar, convocó, invitó, invitar, pero en ningún momento tiene un sentido de prefijar y preordenar el orden de las cosas. ¿Y por qué? ¿Dónde está el error? Pues porque el idioma en el que se escribió realmente todo el Nuevo Testamento fue el griego, pero no un griego cualquiera, porque estaba el griego que se conoce como griego ático, que es el que hablaba la gente culta, la gente de la aristocracia, los políticos, los filósofos, griego ático, y luego estaba el griego koiné, que era el griego de la calle, el griego que se hablaba vulgarmente, era como una jerga, como un dialecto callejero en la que la gente campechana se entendía. Y nuestra Biblia, según los manuscritos más antiguos, se escribió en el griego koiné. Y en el griego koiné, en esos dos textos de Romanos 8:29 y Efesios 1:5, no aparece la palabra predestinación, sino que aparece la palabra proorizo. ¿Y por qué? Pues sencillamente por la sencilla razón de que la palabra predestinación no es una palabra de origen griego, sino de origen latino, ¿vale? Y la palabra proorizo efectivamente sí que tiene unos orígenes griegos, que fue en el idioma en el que se escribió
el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues esto se debe sencillamente a que en la versión de la Biblia que se conoce como Vulgata Latina, que la escribió San Jerónimo a finales del siglo IV y principios del siglo V, este buen hombre, al traducir la Biblia del griego al latín para formular su Biblia conocida como la Vulgata Latina, lo que hizo fue sustituir la palabra griega original proorizo por la palabra latina predestinavit, que significa predestinación. Entonces, si traducimos correctamente los textos de Romanos 8:29 y Efesios 1:5 en su lengua original, no como lo tenemos por la versión de la Vulgata Latina, en realidad estaríamos leyendo el texto de esta manera, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los invitó, convocó, los llamó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, pero no dice por ningún sitio que los predestinó. Y en Efesios 1:5, el texto correcto sería: en amor, habiéndonos llamado, invitado, convocado, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y de nuevo, vuelvo a insistir en que no aparece la palabra predestinación. En amor, habiéndonos predestinado, no es correcto, sino en amor, habiéndonos llamado, invitado, convocado, porque el vocal original era proorizo y no predestinavit. Así que ya podemos ver cómo cambia el sentido de los textos dependiendo de la traducción que usemos, porque descomponiendo la palabra predestinar, esta es un verbo transitivo latino que se descompone de la siguiente forma: prae, que significa antes, y destinare, que significa destino ya fijado o sujetar. En cambio, el vocablo griego proorizo significa, como acabamos de ver, llamar, convocar, pero sin ningún sentido de predestinar. Entonces, ¿cómo se llegó a cambiar proorizo por predestinación en la Biblia Vulgata Latina? Pues la historia ha demostrado que los dos grandes doctores de la Iglesia de su época, en el finales del siglo IV, principios del siglo V, fueron, por un lado, San Agustín de Hipona, que era un teólogo, historiador y filósofo, y el otro fue San Jerónimo, que era un biblista y un exégeta, pero al parecer, que eran contemporáneos, al parecer la influencia del santo de Hipona tuvo gran repercusión en el pensamiento de San Jerónimo, hasta el extremo de que San Jerónimo no se ruborizaba al confesar que era un seguidor de Agustín de Hipona. Pero, ¿por qué San Jerónimo le da ese sentido y cambió proorizo por predestinavit? ¿Por qué? Sencillamente, porque San Jerónimo, el traductor de la Biblia del griego al latín, conocida como la Vulgata Latina, ya creía en esa doctrina, puesto que era contemporáneo, como acabo de decir, y amigo de uno de los más ilustres padres de la Iglesia, Agustín de Hipona, evidentemente. Entonces San Jerónimo, adopta para sí la doctrina de la predestinación y además la fue infiltrando en su versión o en su traducción Vulgata Latina, sustituyendo el término original proorizo por el término en latín predestinavit, cambiando así también el sentido de la interpretación de esta palabra, y así es como quedó encasillada esta doctrina en base a esa palabra hasta el día de hoy. Pero creo que también hay que tener en cuenta el hecho de que la Vulgata Latina tuvo un gran impacto en toda la Edad Media, en todos los reformadores, porque todas las traducciones que se hicieron en aquel tiempo, a partir de la Vulgata Latina en adelante, por ejemplo, a las lenguas occidentales como la del español, la del inglés, la del francés, al alemán incluso, todas se hicieron usando como referencia
la versión Vulgata Latina, puesto que San Jerónimo les merecía todos los respetos a los traductores y era de máxima fiabilidad, porque todos los traductores de aquella época no acudían a los textos originales, sino que acudían a la Vulgata de San Jerónimo, pensando que San Jerónimo había copiado sin alterar ni una sola coma, ni un solo signo de los textos originales, y que realmente la traducción Vulgata Latina era un fiel reflejo de los textos originales. Ese es el motivo por lo que nuestras Biblias vierten ese tema o esa palabra de predestinación en el sentido de preordenar, en vez de invitar, llamar y convocar, que es como nos lo vierte el término prorizo. Es por esto que para entender la Vulgata Latina de San Jerónimo hay que entender también la influencia de San Agustín en San Jerónimo. Entonces hay que separar con sumo cuidado en la Vulgata Latina de San Agustín y lo que el texto original dice en su propia naturaleza pura. Pero yo quiero ir todavía un poquito más adentro, ¿vale? Y vamos a profundizar un poquitín más, vamos a meternos un poquito más adentro porque podemos, hay datos para eso. Queremos saber quién fue el padre de la doctrina de la predestinación. El responsable no fue Juan Calvino en Francia, ni Ulrico Zwinglio en Zurich, Suiza. Como vengo diciendo ya desde hace un buen rato, realmente el padre de la doctrina de la predestinación fue el santo San Agustín de la ciudad de Hipona, que fue el que la diseñó y el que la formuló. Así que lo que vamos a hacer ahora es conocer, porque quiero saber más, quiero profundizar más, conocer dónde se inspiró este santo para confeccionar este dogma, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. San Agustín de Hipona, más que un teólogo puro, fue realmente pues un filósofo, un gran filósofo. Él cristianizó el pensamiento de uno de los más grandes filósofos de la Grecia antigua, que se llamaba Platón. O sea, que el pensamiento agustiniano es el pensamiento platónico, pero cristianizado. Así como Santo Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles en el siglo XIII, después de Cristo, Agustín de Hipona cristianizó el pensamiento, los escritos y la filosofía del gran sabio Platón del siglo V antes de Jesucristo. Esto da a entender que el auténtico padre de la predestinación no hay que encontrarlo en Agustín, sino que hay que ir a los originales, al origen, que fue en las escuelas griegas y entre ellas pues la escuela de Platón. Platón fundamentó realmente la doctrina que venimos hablando, pero no desde la teología, sino desde la filosofía. Ahí está la clave de todo, porque para hablar de la doctrina de Agustín, indefectiblemente tenemos que hablar de Platón, ¿vale? Y precisamente eso es lo que vamos a hablar, o lo que vamos a hacer a partir de este momento. Vamos a hablar de Platón. Espero que no se me aburran y que presten atención, porque lo que a continuación voy a contar es de máxima importancia para que podamos darnos cuenta los orígenes grecopaganos, helenizados que tiene la doctrina de la predestinación. Platón tiene un libro que lo podemos encontrar en cualquier biblioteca, en cualquier librería secular, llamado La República, que fue escrito en el siglo V a.C. Bien, pues en el apéndice de ese libro, en el último capítulo, en la última parte del libro, hay un tratado que se llama, y espero que esto a muchos les resulte conocido, pues hay un tratado que se llama El mito de la caverna. ¿Os suena? El mito de la caverna. Ese pequeño tratado es una bomba, porque es donde Platón elabora la teoría del conocimiento o epistemología. Y es ahí donde presenta su postura filosófica de la predestinación que San Agustín de Hipona posteriormente cristianizó.
Platón era un dualista marcado que creía en la existencia de dos mundos. En el mito de la caverna explica su teoría de cómo con conocimiento podemos captar la existencia de esos dos mundos. Esos dos mundos no son otros que el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, que es el mundo de lo espiritual, y el mundo inteligible, que solamente se alcanza por el uso de la razón, y ese mundo nos habla del mundo de lo físico. Esto es pura filosofía lo que os estoy hablando ahora, y aunque quizá se os escape un poco de la mente, rápidamente vamos a volver y a regresar de nuevo al tema que nos trata, pero es que me es necesario hacer este recorrido. Para Platón, el mundo sensible era ideal, el mundo de la espiritualidad perfecta, el mundo de lo absoluto, el mundo de las verdades inmutables, y estaba en contra de todo lo físico y todo lo material, que es el mundo inteligible. Pero voy a explicaros así de forma muy comprimida y muy resumida lo que es el concepto del mito de la caverna, ¿vale? Pues esto no es más que una explicación alegórica de la situación en la que se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. Él se imagina dentro de una caverna y se encuentran desde su nacimiento unos prisioneros encadenados de cuello y piernas, ¿vale? Solo pueden mirar hacia el muro del fondo. Detrás de ellos hay una hoguera encendida y entre la hoguera y ellos hay un camino escarpado a lo largo de este, y hay un muro también de cierta altura por donde pasan algunos hombres con toda clase de objetos que asoman por encima de ese muro. En el muro del fondo se proyectan las sombras de estos objetos y de los hombres que los... Es lo único que pueden ver y que han visto los prisioneros durante toda su vida. Uno de los prisioneros, cuenta Platón en su alegoría, que logra liberarse y sale de la caverna, conociendo por primera vez las cosas reales. Deslumbrado por la luz, no logra distinguir entre lo verdadero y lo que creía verdadero. Mediante el razonamiento, logra distinguir entre la idea que tiene de las cosas y lo que realmente son esas cosas. Así que, atención, regresa a su lugar de origen para liberar a sus antiguos compañeros de las cavernas y llevarles a la luz. Para Platón entonces, atención, las ideas, el mundo de las ideas, o el mundo espiritual, o el alma, estaba ya preordenada, predestinada a volver a su lugar de origen, que era el mundo sensible. Por eso es que la idea de la predestinación de San Agustín de Hipona no es como la que se conoce hoy, que unos son predestinados para salvación y otros para condenación, sino que el pensamiento agustiniano, que era el pensamiento importado desde Platón, era que todos estábamos predestinados a volver a regresar al lugar de origen, o sea, nos está hablando de un universalismo o salvación universal para todos. Os vais a sorprender ahora de lo que voy a decir, pero como dato curioso, casi 2600 años después, los hermanos Wachowski, con la misma temática, realizan la película Matrix. Sí, Matrix, la película Matrix. Ambas historias, la del mito de la caverna y la película de Matrix, tienen cosas en común, ya que habla de dos mundos paralelos donde el personaje principal cree vivir en el que siempre ha visto. Pero no es así, ya que las vivencias obtenidas en ese mundo no significan exactamente que vive las cosas reales tal y como son. Ahora quiero plantear una pregunta. ¿Puede el ser humano realmente cambiar su destino a pesar de que ya Dios sepa cuál es su final? Pues esta pregunta o la respuesta, mejor dicho, nos la proporciona Jacobo Arminio, que no quedó contento con la aportación que Juan Calvino hizo sobre esta doctrina y profundizó en la propuesta de Ulrico Zwinglio, ya sabéis, el reformador de Zúrich, ¿vale?, de Suiza, y entonces elaboró
Jacobo Arminio, su propia postura totalmente en contra de la doctrina calvinista y diciendo que es el hombre quien decide su propia salvación y que es el ser humano quien en última instancia toma la decisión. Por tanto, el hombre sí puede escoger si quiere o no quiere ser salvo, renunciando por consiguiente a la idea supercalvinista de la gracia irresistible. La mayoría de todos aquellos que hoy en día tienen a Calvino en gran estima no son conscientes de que han sido cautivados por los escritos de un devoto católico romano recién convertido al protestantismo en su época, al protestantismo de Lutero. Sin lugar a dudas, sus creencias no pudieron haber surgido de una comprensión evangélica profunda y completamente desarrollada de la Escritura, puesto que solamente llevaba 2 años. En cambio, surgieron del entusiasmo enérgico de un recién graduado en leyes y ferviente defensor de la filosofía y de la religión, un joven genio o un genio joven, devoto de San Agustín de Hipona y de una causa recién adoptada como era la doctrina de la predestinación. Cuando Calvino escribió su más famosa obra, colosal, Institución de la religión cristiana, era un recién convertido a la fe que apenas había comenzado a caminar con el Señor. Por lo tanto, no podía haber sido la madurez espiritual bajo la guía del Espíritu Santo la que dio luz a ese libro de Institución de la fe cristiana, sino el poder de la brillante mente de Juan Calvino. El casi completo acuerdo de Calvino con Agustín no es menos que asombroso. Calvino se llamó a sí mismo un teólogo agustiniano. De Agustín, Calvino dijo que era el mejor, más fiel testigo de toda la antigüedad. Son los calvinistas mismos quienes insisten en la conexión entre Calvino y Agustín. Por tanto, queridos amigos, podemos afirmar con toda rotundidad y sin el menor temor a equivocarnos que la doctrina de la predestinación, más conocida modernamente como el calvinismo, tiene unos orígenes totalmente grecopaganos, helenizados y platónicos, cristianizados por Agustín de Hipona y posteriormente modernizados y argumentados y validados por el gran reformador Juan Calvino en el siglo XVI, de quien he de decir, dicho sea de paso, que ya se encargó Juan Calvino de quemar en la hoguera a todos sus opositores, entre los cuales se encontraba el gran Miguel Servet. Espero que esta pequeña enseñanza os haya sido lúdica, entretenida y sobre todo que os sea de utilidad. La paz del Señor con todos vosotros y que Dios os bendiga y hasta la próxima clase.